Y esta actividad se lleva a cabo desde el Club de Lectura, que está organizada por la Biblioteca Pío Baroja. Esta vez la hemos querido hacer un poco especial, entonces hemos contado, yo soy Leticia y él es Paco, que nos va a ayudar un poco porque como vamos a intentar dialogar con Sócrates y él a este mes se ha estado currando todo lo de Sócrates, pues dudas así más gordas y así, pues él nos las va a intentar despejar. Dudas así. Y bueno, y es un poco especial este club de lectura porque normalmente tenemos un mes de cada, o sea, un jueves de cada mes, pero esta vez lo hemos trasladado aquí, pues eso, para intentar desentrañar por qué este juicio que fue sometido Sócrates tuvo tanto impacto en su día y sigue teniendo, porque si no, no estaríamos hablando de él. Entonces, claro, de alguna manera en el juicio se vio, él reflejó su vida y la altura moral y espiritual que tenía. Entonces ese impacto yo creo que es lo que ha provocado que sigamos hablando tanto tiempo después y que a veces nos quedemos un poco como sorprendidos. Yo creo que sería algo así como la imagen de ver una estrella, que tú ves una estrella y ves cómo brilla y hay algo en ese brillo que te llama la atención, pero no terminas de entender realmente que es una estrella. Entonces yo creo que con Sócrates pasa algo así. Entonces, bueno, antes de que empecemos a intentar dialogar entre todos, voy a situar un poco el juicio, la situación del juicio, porque si alguien no lo sabe, pues el libro que escribió Platón, en el cual Sócrates se defiende a sí mismo, está basado en su juicio, que es un juicio histórico, y que Sócrates fue el juzgado realmente, porque hoy igual hay alguien que se piensa que es ficción, pues no. Y entonces, ¿qué pasa? Que en Atenas los tribunales cada año escogían a 500 ciudadanos. Es decir, que eran hombres de a pie, o sea, que no conocían las leyes. Igual había alguno que tenía más conocimiento de leyes, pero no tenían por qué tener conocimiento de leyes. Y estos eran los que durante ese año pues, juzgaban a la gente. Y hacían, no es como ahora, que cuando hay un jurado y hay un juez. Digamos que estos eran juez y jurado. Entonces los juicios consistían tenían dos partes. La primera parte, que es donde se presenta la acusación, expone sus motivos. En el caso de Sócrates, ellos le acusaron de corrupción a los jóvenes e impiedad, es decir, que no creía en los dioses, y es una acusación muy grave. Igual alguno ahora pues piensa, pues tampoco para tanto, pero no, en el momento era muy grave. Y en la segunda parte, el acusado pues se defendía. Normalmente la gente contrataba un abogado y este era el que le defendía. Y aquí viene la primera peculiaridad de Sócrates, porque él se defiende a sí mismo. Se defiende de sus acusadores, que es donde empieza el libro, con su defensa, y también de los acusadores en la sombra, que son aquellos enemigos que se ha forjado a lo largo de su vida por su manera de actuar, por su búsqueda de la verdad, en realidad, porque él iba dialogando con la gente y cuando veía pues, a alguien que igual se estaba comportando de mala manera o se creía algo que realmente no era, pues él se lo hacía saber. Y creo que, como todos sabéis, a nadie nos gusta que nos digan estás haciendo esto igual mal, igual deberías de mirarlo. Entonces se fue granjeando enemigos, que son los que él de algún modo dice que son esos acusadores en la sombra que han creado esa fama que han aprovechado los acusadores en persona que tiene ahí. Y luego él también en esta defensa dice todos los beneficios que ha aportado a la ciudad. Bien, entonces, bueno, después de esta primera parte, el jurado le declara culpable 281 frente a 220.
Y entonces aquí viene la segunda parte de que en Atenas, cuando era declarado culpable, los acusadores proponían una pena y el acusado tenía que proponer otra. Los acusadores aquí proponen la pena de muerte para Sócrates. Y aquí Sócrates, es su segunda peculiaridad, él lo que hace, pues dice que él no ha hecho nada malo, entonces no tiene por qué poner una pena, porque es más, con todo el beneficio que él produce a la ciudad, en todo caso lo que deberían de hacer es hacerle una manutención. Claro, con lo cual aquí está, de algún modo ya se está condenando, porque la gente no van a coger y van a cambiar ahora de opinión y van a decir, pues tienes razón. Entonces solo les deja la opción de la pena de muerte. Y claro, igual esto podríamos pensar, pues nos puede chocar, pues ¿por qué no se defendió o dijo, pues mira, que me destierren? No. Pero claro, aquí es donde él está en una posición moralmente alta y no quiere faltar a ella. Entonces, pues si tiene que morir para no faltar a ella, pues mira, solo se va a morir. No, para él no hay ningún problema, es algo que a nosotros nos cuesta entender, pero que quizás sea la grandeza de este hombre y que ha sido lo que hace que sigamos hablando de él, pues no sé cuánto tiempo después. Entonces, bueno, ya os he puesto en situación y ahora vamos a ver si entre todos podemos tener una charlilla o dudas. Y bueno, aquí eso, ahora para eso contaremos también con la inestimable ayuda de Paco ante así alguna duda o algo que igual no haya quedado muy bien explicado o alguna cosa que él tiene más idea del tema que yo, entonces nos puede aclarar ciertos puntos. Y entonces ahora ya voy a la pregunta. ¿Quién se ha leído el libro? Bien. Tenemos un equipo aquí. Tenemos equipo. Bueno, entonces, de la gente que se ha leído el libro, yo les preguntaría a ver algo que les haya llamado la atención. Y si hay alguien que no se ha leído el libro y tiene alguna pregunta, pues también puede hacerlo. Pero bueno, es para intentar, de los que os habéis leído el libro, no sé, hay algo de lo que dice él en su defensa que os haya llamado la atención o así. Hay cosas muy bonitas, pero Platón efectivamente vivía en tiempo de los sofistas y hace cantidad de sofismas. Bueno, Platón, que vivía en tiempo de los sofistas y que hace cantidad de cosas que no está bien el argumento. Pero bueno, a mí lo que sí me gusta mucho es cuando uno dice, qué horror, cómo sufro viéndote morir siendo inocente. Y él le contesta, ¿qué querías? ¿Verme morir siendo culpable? Es muy bonita. Gritón. Claro. Su gran amigo. Exacto. De la misma edad. Sí, ahí en el vídeo se ven, los menciona a todos los amigos que estaban. Ese creo que lo tengo. Los que estaban en el juicio. Los que estaban en el juicio. Dice, ahí hay más. Pero... Sí. Paco, ¿y por qué? Tú lo sabes tú, pero es que no lo he oído así mucho. ¿Por qué querían cargarse a Sócrates en realidad en ese siglo tan maravilloso de Grecia? Solo porque iba pinchando y les decía, va, tú te crees un poeta y no eres, tú te crees un artista pero sabes menos que yo, que no sé qué oráculo me ha dicho. Por eso no se van a querer cargar a uno. ¿Se sabe algo de eso? No tengo ni idea. Es una pregunta muy de fondo. Yo prefiero quedarme un poco en stand-by porque Leti ha pedido a todos los que han leído el libro o no, los que han leído el libro que digan o que os ha gustado qué más le llama la atención. Por ejemplo, Madalena ha dicho lo que más le llama una cosa que llama mucho la atención, ha hecho su observación. Vamos a dejar que cada cual pueda hacer sus observaciones, dar su opinión o su punto de vista, y los que no han leído, si quieren se reservan un poquito, pueden hacer preguntas, porque si no han leído el libro, ¿qué vais a ver? No nos vamos a inventar una novela, es historia, esto es historia, como ha dicho Leti, esto es historia, esto es la gran historia. Sí, lo que me sorprende es eso, que no se defienda él con ese ímpetu que yo igual hubiese hecho, ¿no? Que cualquiera de nosotros igual.
lo hace, pues eso, pensando más en lo que por eso lleva esa vida, ¿no? En el alma, más que en que en su cuerpo, en su vida, lo que le va a crear la muerte. Pero para él lo de la muerte es como secundario. Le da mucha importancia a lo que siente, a lo que le dice el alma. A lo que le dice el alma, lo que le dice el Dios, el daimon. Sí. Algo de eso. Sí. Bueno, a ver si nos vamos acordando de los distintos puntos, porque son los puntos clave. Sí. A mí me da un poco de vergüenza, no, el Rachmanita, ¿ves lo que dice ella? Bueno, tú ves a Sócrates, un señor de 70 años, totalmente convencido en el mundo, de que existe el mundo invisible, totalmente convencido, o sea, de que existe la reencarnación, de que hay un más allá, y bueno, pues lógicamente, oye, pues sí, dio testimonio para todos nosotros, para la cicuta, pero él estaba tan seguro de que existía ese más allá, esa reencarnación, como yo estoy convencida que voy a ir a la cama esta noche y mañana me voy a despertar. Lo más probable es que suceda eso, ¿no? Entonces, te quiero decir que otros filósofos, como por ejemplo Aristóteles, ¿no fue Aristóteles el que dijo que no quería que Atenas pecase 3 veces contra la filosofía? O sea, que sería la tercera vez, y cogió y se colgó. O sea, ese no estaba o muy convencido de que no creía en la reencarnación. Y murió al año siguiente. Ya, pero quiero decir que para la gente de a pie, para la gente como nosotros, ¿no? La pregunta sería eso. O sea, si uno o sea, sí es mucho más difícil ser filósofo no creyendo en la reencarnación, ¿no? O sea, no sé si explico la pregunta. O sea, teniendo la fe de que hay, o la convicción de que hay un mundo más allá, de que vamos a volver a encarnar, pues la visión de ahora es mucho más fácil, o sea, se comprende mejor. ¿Me explico? Que igual, pues sí, que tuvo mucho valor, que se murió, pero se murió, pero igual para él era que está la cama y que vas a llevar a encarnar, o sea. No sé, pero yo ahí en ese caso yo creo que no es tanto, sino porque moralmente lo estaba buscando, pero ahora no me lo voy a buscar. Yo creo que más que lo de que creyese en la reencarnación o no, a mí me da la sensación de que él decía, a ver, yo tengo que actuar bien. Y actuar bien, o sea, si proponía una condena, es como declararse culpable. Entonces, ¿por qué se tiene que declarar culpable si no es culpable? Yo creo que es más a nivel moral. Ya, pero bueno, también esa sensación. Si yo lo veo bajo un punto de vista humano, digo, bueno, pero oye, al fin y al cabo, con 70 años ya había vivido mucho, había tenido mujeres, hijos, parece ser que tenía 2 o no sé, pero bueno, 3. O sea, pues bueno, ya 70 años, oye, y si sabes que encima vas a ser fiel a tus convicciones, y es que suena tan mal de la juventud, pero bueno, es una forma de pensar, ¿no? Te mueres y ya está, ya vas a encarnar. Y es fiel a su convicción. Pero claro, sí, entiendo lo que dices, pero en este caso podía decir, bueno, pago una multa o me destierran, y como ya también tengo cierta edad, por eso me moriré más antes que pronto, pero es que es la manera de morir también. Eso es lo que ha quedado, de que podía haber dicho, mira, pago. De hecho, sí que dice 30, que dice que da 30 minas de plata, pero porque dice, total es dinero o algo así, dice, no. Pero ahí yo creo que es él dice, prefiero que dar como ejemplo, porque si me condenaríais a destierro, llega a decir, yo voy a seguir haciendo esto. Sí, pero te quería decir que esa decisión, que evidentemente es loable y es un maestro, yo creo que también está muy influida por el hecho de que él sabía que existía la reencarnación, de que estaba el mundo invisible. No sé hasta qué punto podría pesar eso tanto. No, yo no. Es que eso igual me estoy explicando yo. Yo creo que igual no pesaba tanto de Sócrates esa convicción de la reencarnación ni nada, sino que era mi percepción, ¿no? Puede ser. Yo entiendo que en los términos griegos es que no se usaba esa. Claro. Bueno, se usaba la metempsicosis, pero
más bien yo traduciría lo que dice María Jesús por que él está absolutamente convencido, es una manera nuestra de decir, él sabe que el alma es inmortal. Ese es el problema, que nosotros no llegamos. Él sabe, él no cree. Sócrates no cree, sabe Es que es muy diferente, claro. que el alma es inmortal. Pero eso no quita el valor de un hombre ante la adversidad, ante la muerte, ante el juicio de toda una ciudad. Hay que vérselas, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo traduzco lo que ella dice por esto. Sí. Para dejarlo ahí y dejar el tema de la inmortalidad del alma y cómo... Buenas tardes. Buenos días. Claro, Es una invitación a las cosas. Arrasa el león. Respecto a eso, no sé si se da también aquí cuando dice esto, o sea, más que creo que no le pesa tanto lo dice, es probable que esto que me ha sucedido sea un bien, pero no es posible que lo comprendamos rectamente los que creemos que la muerte es un mal. Ha habido para mí una gran prueba de ello. En efecto, es imposible que la señal habitual no se me hubiera opuesto, a no ser que me fuera a ocurrir algo bueno. Es que aquí habla del daimon, como no se le ha opuesto, sabe que está obrando bien. Entonces es más complejo que... También para gente como nosotros es un tema un poco escurridizo. Por eso es muy como... Es que hay temas ahí que son un poquito escurridos. Yo prefiero que, bueno, que se vayan planteando y a ver cómo luego lo podemos amarrar todo esto. Sí, por eso digo que... Pero aquí lo contesta clarísimo, en un trozo lo que está preguntando. Le dice, quizá me dirá alguno, ¿no tiene remordimiento Sócrates en haberte consagrado un estudio que te pone en este momento en peligro de muerte? A este hombre le daré una respuesta muy decisiva y le diré que se engaña mucho al creer que un hombre de valor tome en cuenta los peligros de la vida o de la muerte. Lo único que debe mirar en todos sus procederes es ver si lo que hace es justo o injusto. Si es un hombre de bien o de un malvado. Lo que habéis dicho los dos, os habéis dicho que más que la otra vida dices, en esta ser un hombre. Perdón, es que La justicia. yo voy a La repetir. justicia es lo que pesa. Dejadme que os haga una es la advertencia justicia. para que no nadie se sienta mal porque uno diga una cosa y otra. En Sócrates, como en todo gran alma, vamos a decir, no gran hombre, gran alma, hay varias claves. O sea, varias llaves. O sea, podemos abrir el alma de Sócrates con llaves distintas. Vamos a encontrar lo mismo. Entonces, por ejemplo, hablar de la inmortalidad del alma es una clave, y hablar de la clave moral que ha señalado Leticia y ahora señalas tú es otra, pero no son únicas, ¿eh? O sea, Sócrates no tiene una sola cerradura, para entenderlo. Sócrates es muy rico, de ahí un poco que ya decía que con el tiempo que ha pasado seguimos hablando de 2415 años. Era 399 a.C. Vamos a cumplir 2415. Y mientras haya cultura y memoria, se hablará. Eso totalmente no convencidos, no, seguro. Pero bueno, luego a ver si lo amasamos, vamos viendo puntos de vista, que esto es lo que enriquece las cosas, creo yo, ¿no? A ver, vale. Quería también, lo que más que preguntaba, lo que más hemos retenido. Yo la cosa es que Sócrates nunca ha dejado de ser Sócrates hasta el último momento. O sea, siempre aprovechando para ser ejemplo y una imagen también, ahora no me acuerdo cómo lo decía exactamente, pero como algo como un tabano que picaba a la gente, como que haciéndole preguntas molestas, o sea, molestas en el sentido de poner en evidencia lo que ignoraban. Y hasta el final, porque cuando se defiende también pues está desmontando las acusaciones. Entonces, es él auténticamente hasta el final. Pues, por eso también es otra clave, yo creo que, y hace que todavía hoy sea un ejemplo, y por eso pues, porque sí es verdad que un ser humano común, y yo creo que en Grecia, claro, en esa época el tema que decimos de la reencarnación, entre la gente, bueno, las creencias que tenían bastante popularidad, más que en nuestra época. Pero claro, el momento de la muerte siempre es un momento duro. Pero él, pues oye, va y va, o sea, es íntegro, o sea, es Integridad. incorruptible, o sea, eso sí es luego, con relación a nuestra época que hay tanta corrupción, pues es que ese es el ejemplo justo
Fidelidad Sí. a sí mismo, integridad. Ujú. Pues sí, Sí, hay una parte del diálogo donde él dice que a estas alturas del partido no me voy a contradecir. O sea, claro, está poniendo ante la pena de muerte y para evadir la pena de muerte o intentar evadirla, que no era seguro, Ya. tendría que contradecirse. Entonces él se niega. ¿Vale? A mí me hizo gracia al principio cuando si es que lo que me están acusando dice, es que no me reconozco, casi ni me reconozco, ¿no? Lo que estáis diciendo de mí, ¿no? Dice, es que todos... ¿Quién es ese, no? ¿Quién es ese, no? El del que estáis hablando, porque, que vamos, no tiene nada que ver con lo que soy yo, ¿no? Sí, porque por lo que luego va diciendo, o sea, dice, no sé, este que hace no sé qué, que hace no sé qué. Sí. Yo lo que he hecho es hablar con la gente, y eso no parece que... Sí. Y bueno, y él comentaba, dice, yo en sí voy a seguir hablando como estaba hablando hasta ahora. Dice, no voy a cambiar mi manera de hablar para defenderme, para aparentar algo que no soy. Es que está en todo momento diciendo que él va a seguir siendo lo que ha estado haciendo, ¿no? Va a seguir su camino, el que él cree es lo que Sí. ha estado haciendo. En realidad es como lo que ha dicho Ana, Sí. de cuando es como un tábano. Además dice no solo no solo a los ciudadanos, sino que dice que a la ciudad, que está dormida y es como un tábano para que se despierte. Si me matáis, igual decís, pues algo así, dice que la ciudad siga dormida, pero espero que los dioses sean buenos y os manden otro tábano que os despierte. Porque al final él lo hacía todo, la gente que le acusaba no lo veía así, pero es que su intención era buena, era para que seáis mejores. Entonces, Por eso me gustó el título de la charla de Maestro de Amor y de Muerte, porque en todo momento muestra un amor hacia la ciudad que le ha criado, que le ha custodiado, que le ha hecho todo, le ha beneficiado en un montón de cosas, los ciudadanos, o sea, es un gesto de amor constante hacia la ciudad y los ciudadanos. Y no la traiciona. Y jamás la Y traiciona. no la va a traicionar. Y no la va a traicionar por nada, ni a ellos, ni a sus conciudadanos, ni a la ciudad, pase lo que pase. Y luego maestro de muerte, pues porque es una lección de saber morir, ¿no? También saber amar y saber morir, sin que ni siquiera eso, el momento de una condena le haga dar ni un solo paso atrás. Porque a lo largo del diálogo muestra, de su propia defensa, muestra muchas veces ese amor incondicional a la ciudad. O sea, no sé, eso que hablamos nosotros hoy, de la solidaridad, el voluntariado, pero en este caso es una entrega humanística profunda. O sea, no es Era una ONG. es una, él era una institución, ¿no? La Cruz Roja, Médico Mundi. Sí, todo junto, ¿no? Todo junto. Es impresionante. Todo el tiempo, no sé si recordáis, si habéis leído con atención, es constantemente una defensa, paralelamente a su defensa, todo el tiempo él está hablando de, por eso finalmente dice, oye, con todo esto que yo he hecho y demuestro, lo mínimo es una pensión. O sea, me queréis condenar a muerte, pero si me tendríais que mantener. Pero qué bonito lo que le contestan, Sí. la mala baba. Le dice, no, porque no sé qué institución griega mantiene... mantiene a los atletas y a los de los Juegos Olímpicos porque han hecho disfrutar al pueblo. Sí. O sea, justo lo contrario de lo que estaba haciendo él, que era pinchar al pueblo. Pues yo a veces pensaba, ¿por qué tanta cosa con el deporte? Pues mira, y ahí también pasaba. No, dice, a mí con mucha más razón. Mucha más razón. Él es comprensivo con que se haga con los atletas. No sé, pero a mí más. Pero hay más, con más motivo, claro. claro, ellos solo lo hacen disfrutar y él les está ayudando. Claro. Es que en sí les está ayudando para que... No, hay un momento que dice, os han dado apariencia de felicidad, pero yo os he dado felicidad. Sí, eso dice. Verdadera felicidad. Bueno, son las traducciones también, ¿eh? Bueno, sí, no, bueno, más o Veamos menos. griego, clásico, esto todo. Cambian, sí. Oye, a mí me ha confirmado que gente sencilla con valores
le da 50.000 vueltas a gente que va por la vida creyendo saber todo. Sí. Este sabía que no sabía nada, pero lo sabía todo. Y hay mucha gente sencilla en la vida que cree que no sabe nada, pero esos valores que tiene es que le hacen saber cosas que no saben los otros. No sé decirlo de otra manera. ¿Sabéis lo que Sí, digo? es de alguna manera, bueno, es un poquito más cuando va avanzando de sus conspiradores estos en la sombra, dice eso, que él, como el oráculo había dicho lo de que era el más sabio, pues él va a averiguar por qué le había dicho eso el oráculo. Es que encima no tiene ni siquiera de decir, me han dicho esto ya, no me molesta, no. Claro, él va a mirar y es lo que dices tú, que según va mirando dice, jolín, hay gente que va como de muy, pues este sí parece que sabe. Les empiezo a preguntar y resulta que tengo yo más idea que ellos porque sé que eso no lo sé. Eso. Sí, pero es lo que dice la señora esta, que los valores son sabiduría. Sin embargo, el saber cosas solo es conocimiento. Que eso, pues un ordenador lo metes por el disco duro y tiene más enciclopedia. Los valores son sabiduría. Claro que saben más. Toda razón. Pero es eso, que a veces la gente cuando tiene conocimientos de algo se piensa que ya es la leche. Porque Bueno, sí. Pero se mete con los poetas y no he entendido muy bien la frase, ¿eh? Pero es muy gracioso. Bueno, los poetas entonces no eran como ahora, ¿eh? No eran tan exactos. Pero es un momento que dice: conocí desde luego que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar en este caso y al mismo tiempo me convencí que a título de poetas se creían los más sabios en todas las materias, si bien de nada entendían. Estoy segura que la idea de poetas que tenían entonces o de lo que eran los poetas no es la que tenemos ahora. bueno, yo No sé, es que esa frase me la he... Yo en eso sí creo que pensando sí. ya conduciendo. sí que creo que sea a lo que se refiere. Cuando uno a veces escribe poesía, engancha algo que realmente no sabe lo que ha enganchado, pero lo escribe. Y entonces yo creo que se refiere a eso, que los poetas a veces es como una especie de intuición. Es como un don de natural, pero que realmente no eres consciente. Que no eres consciente. Y el problema es que muchos se pensaban que por haber escrito eso, que lo lees y es maravilloso, que he pillado algo, ya me lo sé. Pues no, lo has pillado, pero no, o sea, lo has escrito, lo has transcrito. Sí, eso es una buena... Esto que estáis tocando, bajo mi punto de vista, no es de lo más importante. Por eso lo voy a comentar yo, porque no le doy demasiada importancia, pero tiene gracia, ¿eh? Hace una escala de valores, ¿eh? Políticos, poetas, artesanos. No es lo que traducimos nosotros exactamente. Está hablando de los hombres que buscan el poder, los del poder. Esos son los peores. Y lo declara, o sea, que esos dan la sensación de saberlo todo, son unos pedantes increíbles y no saben nada de nada. Releerlo bajo el punto de vista que yo digo, y vais a ver que hay una escala de valores. Ponen a los políticos en la cúspide de la pedantería, ¿cómo es? La falsificación, la falsedad total. Luego ponen los poetas. Los poetas era muy amplio el concepto, los dramaturgos, los autores de teatro. Los poetas, para el griego, cuidado que poiesis es producción, es crear. Poiesis en griego, poesía es crear. Pero es todos los que crean bajo inspiración. Ellos tenían el concepto de las musas. La musa de la historia. Un escritor de historia es un poeta, guiado por la musa de la historia. Los grandes escritores clásicos invocan a las musas antes de escribir. Escribir historia, escribir teatro, en cualquiera de sus clases. O sea, no es nosotros nos hemos quedado con el concepto de poesía de una escritura medida y rimada, más o menos. Más o menos, porque también hay poesía que ni es medida ni es rimada, y es bueno. Entonces hace una escala. Entonces los poetas son gente inspirada. Ellos están bajo las musas, ellos captan verdades, pero como ha dicho ella, como un pescador que no sabe lo que ha pescado. Y entonces no saben dar razón de ello, porque él les ha interrogado, él les ha preguntado a los poetas principales, habiendo estudiado su obra, eso está ahí, ha estudiado su obra y les ha hecho preguntas muy precisas para que le den, creyendo que le van a dar razón de lo que han escrito. No saben lo que han escrito. Entonces dice, el fallo que cometen es que
habiendo hecho esa obra tan bella, tan hermosa, que nos ha inspirado a todos y todas, creen que también de todo lo demás saben. Creen que saben, pero no saben. Y ahora llegan los artesanos. Eso es lo que mejor pone. Hace una introducción diciendo, me dirijo a ellos sabiendo que son hombres que saben trabajar, saben hacer bien las cosas, hacen obras bellas. Ten en cuenta lo que era artesanía, todos los que fabricaban cosas en la antigüedad, desde los zapatos hasta los artesanos, son los escultores, los pintores, todos los que fabrican, hasta los arquitectos son artesanos. No hay la clasificación que hay hoy. Esta no existía, era artesano. Claro, es la gente que sabe hacer cosas bien hechas. Entonces dije, evidentemente hacen obras bellísimas, saben lo que hacen y tal. Dice, el fallo que cometen, esto ya no se mete casi con ellos. Dice, el fallo que cometen es que creen que haciendo bien lo que hacen, saben igualmente de todo lo demás. Saben hacer lo que saben hacer, pero eso no quiere decir que conozcan todo lo demás. Y ese es el fallo que cometen. Y con ellos es más indulgente. O sea, en medida que baja, la escala que hace es el poder, la inspiración o la creatividad inspirada y el que es de miurgos, el que hace con sus manos. El que crea con sus manos y con su mente, pero no por inspiración, sino por oficio. Vamos a decir, lo que son oficios. El saber hacer las cosas. Los pone en esa escala. Con los más indulgentes es con los de abajo, y por eso creo que Rosa lo ha pillado bien, lo de que la humildad, él era hijo de una comadrona y de un escultor y de un artesano. No lo hace por eso, no lo hace porque pertenezca a ese gremio, sino que los conoce bien. Y entonces él ha investigado, o sea, él ha investigado la estructura social y de conocimiento de la ciudad a fondo. Lo tiene clarísimo, claro. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. Es alguien que ha radiografiado, ha hecho un escáner, tiene en rayos X a la ciudad. A él no se le oculta la gente detrás de sus biombos, de sus mascaradas, de sus apariencias, que eso es muy difícil, porque nosotros cualquier apariencia que nos impresione mucho nos obnubila, nos ciega, nos distrae por lo menos. No digo ya que nos seduzca o nos hipnotice, ¿no? Este hombre tiene una mirada que es difícil de soportar. Vamos apuntando cosas. Bueno, esto en realidad no tiene mucha importancia, pero está ahí. Ojo. Bueno, a ver, si no, hay una cosa. O no, igual nos faltan lectores. Mientras voy pensando, yo voy a... Bueno, si no encuentro, o sea que podéis hablar mientras. Ah, sí. Que luego no solo la integridad esa moral, sino que también les dice que no va a entrar al trapo como en otros juicios con lo de que no va a hacer subir a sus hijos y suplicaros que me absorbáis. ¿Por qué no voy a hacer nada de esto? No por arrogancia, atenienses, ni por desprecio a vosotros. Si yo estoy confiado con respecto a la muerte o no lo estoy, esa es otra cuestión. Pero en lo que toca a la reputación, la mía, la vuestra y la de toda la ciudad, aquí otra vez está hablando de la ciudad, no me parece bien, tanto por mi edad como por el renombre que tengo, sea verdadero o falso, que yo haga nada de esto. Pero es opinión general que Sócrates se distingue de la mayoría de los hombres. Entonces, eso. Si aquellos de vosotros que parecen distinguirse por su sabiduría, valor o otra virtud cualquiera se comportasen de ese modo, sería vergonzoso. Claro, está dando que en los juicios, pues al final, cuando llegaba el momento de... sería la segunda vuelta, me imagino, pues eso, había quien lloraba, quien traía a toda la familia, que pasaría porque les daría pena. Y entonces él dice, a ver, si estamos hablando de comportarnos, o sea, que tú eres un hombre íntegro, ¿cómo te vas a poner ahora también a armar el drama? Entonces ahí se mantiene, no sé quién lo ha dicho, se mantiene constantemente siendo el mismo. O sea, no sé. Y también habla de, otra vez, de la ciudad, que si hace eso también es para no faltar a la ciudad tampoco. Claro, le dice, declarar que condenaréis más pronto a aquel que recurre a estas escenas trágicas para mover a compasión, poniendo en ridículo a vuestra ciudad. Lo que es siempre. Sí. Que no es nada fácil.
tener una mirada fuera de lo personal de uno, sino siempre esa mirada integradora del todo, ¿no? de la poli. Y como ejemplo, claro, porque si en la mayoría de los juicios se comportaban así y que de repente venga alguien que se comporte con dignidad, jolín, es un ejemplo pues para que, no sé si todos, pero por lo menos alguno igual, si lo hace, piense, jolín, si él se ha comportado así, no voy a ser yo menos, o sea, voy a intentar mantener el tipo. Creo yo que al final no dicen que es la mejor, el ejemplo, al final es la mejor manera de educar. El buen ejemplo, claro, para no... Claro, porque luego eso se instaura como costumbre, la verdad que se había instaurado como Sí. una costumbre. Una costumbre... Él menciona que es un defecto de las leyes atenienses. Los atenienses eran muy precipitados. Y bueno, él señala ese defecto de las leyes, que en estos juicios deciden una pena de muerte en el instante, en el día. Dice que hay otras ciudades con otras constituciones, con otras leyes que se toman un tiempo para deliberar y que él entonces tendría más oportunidad de razonar y de quitarles las malas ideas de la cabeza. Entonces, a lo que vamos es que en una situación como esa, donde es sí o no, todo o nada, entonces cuando la gente ya se ve en esa situación, en la segunda vuelta del juicio, donde se va a dictar sentencia, como la ley ateniense no deja opción, es decir, es lo que proponen los acusadores o lo que propone el acusado, no hay opción. El tribunal no puede decir, bueno, vamos a hacer una cosa intermedia, ni tanto ni tan cargo. Vamos a aplicarle... No, tiene que ser una cosa o la otra. Eso es un defecto de la ley. Y aparte en ese momento. Y él lo señala, está escrito. Entonces, claro, se había instaurado la costumbre ante esa situación de que el que se veía ante una pena de muerte o de prisión, o que las prisiones de aquel entonces, hoy decimos prisión tan alegremente, ir a la cárcel, Dios mío, trabajos forzados en las minas atenienses, o muchas cosas, o condenas terribles. El que se veía ante esa situación, la única escapatoria que tenía era suplicar, era doblegarse, era conmover, porque claro, que no dicen suplicar, no, conmover al tribunal, ir allí con sus hijos, con su mujer, con sus amigos, pedir perdón, proponer siempre, según la pena que le habían propuesto los otros, proponer algo que fuera un atenuante de aquello, rebajar pena, vamos a decir. Se había instaurado esa costumbre, es decir, una humillación. Esto hace más grande todavía a Sócrates. Es decir, alguien que eso es costumbre, que ya se ha instaurado, que eso lleva años, él rompe completamente con el molde de comportamiento del ciudadano ateniense. Es algo realmente tremendo. Como dice que además sería ofender al juez, que él ha jurado hacer justicia y que no está en su poder hacer gracia a quien le agrade. Bueno, al juez. A los jueces. Claro. Él, cuidado, que hay una sutilidad en el diálogo. Él nunca les llama directamente jueces al tribunal, les dice atenienses. Reiteradamente, atenienses y atenienses. En ese razonamiento dice que sería forzar al juez o a los jueces, pero no es que se diga directamente a ellos, es un razonamiento que él hace, que es falsear las leyes, para que den una respuesta emocional, una respuesta, digamos, emotiva, por conmoción, porque sea no razonable. Entonces, él llama jueces solo. Al final, se dirige a los que no le han condenado y les habla especialmente a ellos. O sea, en la parte final del diálogo hay dos partes. O sea, cuando ya han dictado condena, porque hay dos añadiduras. O sea, en la primera parte él hace su defensa y cuando ha terminado la defensa hace todo un razonamiento que es, él explica su misión en la vida y en qué se basa. Él se explica, pero ya no está haciendo la defensa, ya ha hecho la defensa. Y luego, en la segunda vuelta del juicio, él responde a la condena, primero a los que le han condenado y luego a los que no le han condenado. Y les habla a cada uno lo que les tiene que decir, los diferencia, no hace una bolsa,
porque no es lo mismo. No porque, claro, nosotros podemos pensar de una manera subjetiva y de que él sea subjetivo, o sea, que lo haga porque no le han condenado. No, hay que pensar lo que implica los que no le condenan. Los que no le condenan le han escuchado. No sé si le han entendido, le han escuchado y le han aceptado. Y tener en cuenta que entre la primera vuelta del juicio y la segunda vuelta del juicio, 80 que en la primera vuelta no le condenan, en la segunda vuelta le condenan. Porque Sócrates es una provocación absoluta. Él no es un provocador. Fijaros lo que estoy diciendo, es una provocación. Él es tan diferente al ciudadano medio ateniense, tan diferente, tan distinto, que es completamente inasimilable. No lo pueden digerir. Entonces, cuanto Sócrates más se explica, peor cuerpo se les pone a los otros. Se les pone mal cuerpo. Entonces, en la primera vuelta hay 281 que lo condenan y 220 son 501 y 220 que lo exculpan. En la segunda vuelta, 80 de estos 220 se pasan. Van a quedar todavía 140. Que a él también le sorprende. Que a mí no me parecen pocos, 140 ciudadanos atenienses que están en el tribunal, que no son sus amigos, que no están. 140 que están ahí, después de oír todo lo que Sócrates dice. Sí, que dices que A él también le sorprende de que sean tantos. O sea, porque En la primera vuelta le sorprende. No, cuando cambian, luego uno dice, y aún así pues fíjate, yo pensaba que... Yo recuerdo que dice que solamente si 30, en la primera vuelta, 30 hubiesen cambiado de opinión, hubiese salido libre. Solamente 30, de un tribunal de 500, Eso sí, pero... si 30 no hubiesen tenido esa opinión, en la segunda vuelta, yo no recuerdo que lo evalúe. En la segunda vuelta, yo recuerdo que se dirige a unos y a otros. Y esa era la primera a los que le han condenado y luego a los otros. Y se despide con mucho cariño, con mucho afecto de los que no le han condenado, pidiéndoles algunas cosas y haciéndoles algunas recomendaciones. No sé, a mí me ha parecido, tampoco lo sé. Es en la primera que dice, si tan solo 30 de vosotros. Sí, eso sí me acuerdo, pero no sé por qué... Creías que en la segunda él dice que le parece mucho. Tengo la sensación. No, eso lo dice. A mí me parecen mucho 140 que habiéndolo escuchado en las dos vueltas, o sea, para mí no está tan mal Atenas. A veces he opinado que hoy día no habría 140, en la misma proporción de gente, no habría esa gente. Con alguien semejante, no algo repetido, porque cuando nos aprendemos una lección, como los niños, ya sabemos esa lección. Tened en cuenta que estas cosas de la historia son siempre nuevas para los que las viven. La historia es muy misteriosa. Entonces, eso de que la historia se repite, bueno, es una idea. Pero en realidad, solamente sabemos que la historia se repite cuando nos pegamos 2 veces el mismo trastazo con el coche o cuando nos pegamos 2 veces el mismo pepinazo con una puerta. Entonces, decimos, la historia se repite. Tiene que afectarnos. Pero estamos hablando de la historia colectiva, no se repite. Mi opinión es que no se repite. Los seres humanos no somos distintos, pero la historia no se repite. Si volviese a ocurrir una historia semejante, nadie lo descubriría. O sería muy raro, tendría que ser alguien bastante genial, alguien que tiene una mirada muy de águila sobre las cosas, para darse cuenta que lo que está ocurriendo no es nuevo. Y descubrir la clave, sí. Para descubrir la clave. Entonces, no sirve desde ese punto de vista, sirve desde otro punto de vista. O sea, lo que podemos aprender es más a nivel de conciencia, a nivel individual. ¿Vale? A nivel colectivo se repiten, no se repiten, son cosas semejantes, errores cada vez más grandes. Porque si tuvimos en el pasado guerras infames, pues no cuento lo que ha pasado en el siglo XX y lo que está pasando en el XXI, veremos a ver lo que vamos a ver. Bueno, no vamos a hablar con pesimismo.
Me había entendido yo mal una cosa. Estaba hablando de otra cosa y le había Él hace una primera evaluación. Sí, no, pero en la segunda parte, nada, estaba diciendo de que si hubieran esperado un poco con la edad que tenía que ser Ah, sí, sí, hace otra evaluación. Y me había... Se me había, cuando era condenado y te hubierais esperado un poquito. No, es que vamos a ver, yo quiero decir aquí una cosa. Él sabe las repercusiones históricas de lo que está ocurriendo. Sí, lo de producir. ¿No? Sabe que esa democracia ateniense va a quedar retratada para el resto de la historia como algo pésimo. Y si alguien quiere desprestigiar la democracia, ya tiene. Y no se los está advirtiendo, es que lo advierte. Sí, sí. Es lo que va a pasar. Bueno, a mí también me llama la atención cuando que le condenan con la corrupción de jóvenes. Y eso siempre me llama la atención. ¿Qué ha dicho? ¿Te ha pasado del agua? Lo que me llama la atención es la corrupción de los jóvenes. La corrupción de los jóvenes, sí. Me llama la atención la corrupción de los jóvenes. Sí, por el hecho de acusarle. La acusación de corrupción. De corrupción a los jóvenes. Entonces, y dice algo así como que ¿por qué no están esos jóvenes ahí a los que él ha, no sé, corrompido de alguna manera? O sea, hay algo de eso. Están acusándole. Sí que están. Sí que están, sí. Sí que están. Relatan algunos de ellos. Estando dos hijos de Aristón, que son Alimanto y Platón, que es un personaje conocido en la historia de Atenas, que están allí. El hermano mayor de Platón se llama Alimanto, que se lo pone en la República, le da un papel en la República. Platón, a su hermano, está allí en el juicio, y Platón. Claro, pero ella lo que quiere decir es que si es tan malo y les ha corrompido, pues entonces ¿por qué no están esos jóvenes acusándole o sus familias? Que luego dice, porque si ha hecho tanto mal... Y durante tantos años. Claro. Sí, Claro, porque él ya tiene unos años, tiene una edad, o sea que ha estado siempre ahí dando las mismas enseñanzas y acusando y diciendo verdades a mucha gente que no quería oír lo que él decía. Entonces queda eso ahí, no sé, de alguna manera... Eso es un hecho. ¿Cuál es el hecho? ¿Por qué esos jóvenes, no sé, de alguna manera no van a defenderle? Porque esos jóvenes, entre esos jóvenes habrá de todo. Habrá unos que habrán recibido bien sus enseñanzas y otros no. No sé, es... ¿Tú crees que no van a defenderle? Pues tendría Ten en cuenta que estamos hablando de la defensa de Sócrates, o sea, lo que él le dice al tribunal. Algunas cositas se derivan de ahí, pero nada más. Platón subió a la tribuna y era el más joven de todos los jóvenes, porque Platón era muy joven. Subió a la tribuna y lo bajaron a gritos. No le dejaron hablar. Es que claro, aquí tendríamos que hacer nosotros un retrato desde afuera del diálogo de lo que está ocurriendo ahí. En el diálogo podemos detectar que 5 veces, por más o menos, dice Sócrates: no alborotéis, no gritéis. No, ahora vais a gritar cuando oigáis lo que voy a decir. Es que el diálogo se puede releer desde muchos puntos de vista. Tú lo lees el diálogo para ver cómo refleja el diálogo a los jueces y a parte del público, y aquella gente ¿habéis visto sesiones en el Parlamento cuando, bueno, en el Parlamento español no es nada, igual habéis visto sesiones de otros parlamentos donde salen a guantazos? Los parlamentarios, digo, bueno, es que no tenéis un poquito de experiencia, y a palos y no salen a tiros porque, bueno, pues los cachean, entran sin armas. Claro, a ver de qué estamos hablando de gente. Y yo pongo a Atenas por encima de las ciudades de hoy, en conjunto.
Atenas era lo que era, no era la historia de Atenas, era una historia increíble, pero Atenas estaba muy deteriorada. Atenas ya no era Atenas de Pericles, había ocurrido la guerra del Peloponeso y hay que enterarse de lo que pasó. Una cosa muy gorda. Entre otras cosas, perder la mitad de la población, no solamente por la guerra, sino por las pestes, las enfermedades, las barbaridades. Han sufrido mucho, estaba muy deteriorada. Aún así, para mí está por encima de las ciudades medias actuales. Eso es fácil. Es una opinión. Porque eso No es fácil. no se puede. Bueno, es una opinión fácil. No la entendía tú. No, que es fácil estar por encima de la media, no que es fácil lo que dices. Sí, no, y es fácil lo que digo porque no es. Bueno, alguien le puede pillar muy despistado que no conoce la historia y entonces puede pensar que estoy exagerando, que hemos evolucionado en ese sentido. Cuando yo digo que humanamente, humanamente, moralmente, la ciudadanía media de este siglo respecto al siglo IV antes de Cristo no ha evolucionado. ¿Vale? Evolucionaron otras cosas, pero no en eso. Aparte que es que 2400 años de historia, nosotros creemos que es mucho. Y para la evolución de la conciencia, la evolución moral no es nada. O sea que tampoco es una cosa, ninguna catástrofe. Si no hemos evolucionado más porque somos lentos y por una serie de... Eso son otra historia. Vamos a dejarlo. El caso es que sí que intentaron defenderlo. Claro que intentaron, no las dejaron ni hablar. Esto el mismo Platón no lo cuenta, porque es hablar de él. Y esta gente es muy pulcra. Sí lo cuenta, si lo dice siempre, lo de los hijos y vosotros los padres... No, lo de que Platón sube a la tribuna y lo baja a gritos, no lo cuenta. Lo cuenta Jenofonte. Ella quería que decías... Quiero decir que tenemos visiones diferidas. Estamos con el diálogo de Platón. Y los a Jenofonte, lo cuenta Jenofonte. A gritos. ¿Y hasta dónde es exactamente lo que escribe Platón de Sócrates? ¿Hasta dónde es la admiración que siente por su maestro, lo que escribe y lo que nos transmite a nosotros? Si es parte de Sócrates o de Platón, por esa admiración al maestro. Me voy a referir también a lo que dijiste en la charla pasada que dijo Paco, que sí, yo sí creo que de algún modo no podemos... Sí, vale, es Platón escribiendo sobre Sócrates, pero esas dos almas estaban tan unidas que es imposible separarlas. O sea, ya entiendo que era una... Eso sí que sería lo de el amor platónico, que no lo entendemos. Eso sería, esas dos almas. No sé si, porque eso habría que igual explicarlo más. Ya, pues es que te pones a leerlo y dices, es que es su ferviente alumno, ¿no? Quiero decir que no sé, yo veo diferentes a Sócrates y a Platón, Ya, pero aunque claro, Sócrates está explicado por las palabras de Platón. Eso es lo que digo, que hasta dónde, cuando escribe, esa es a la de Sócrates. La semana pasada, pues yo me centré en el amor y usé el banquete y dije, bueno, el tema de la muerte lo vamos a dejar para la semana que viene porque lo tenemos ahí, ¿no? Y aparte del tiempo se acababa y no daba. Y dije, ese título me lo propusieron, me pareció muy bonito y lo acepté, pero dije, bueno, pues puede valer para algo, ¿vale? Entonces, yo lo que dije es un poco, a lo mejor quizá un poco fundamentalista espiritualmente, de que son el mismo, Sócrates y Platón, pero tiene su raíz en el amor platónico. No existe amor platónico, es un nombre que se le ha puesto a cómo explica Platón el amor de las almas. Hay un amor de los cuerpos, es una clasificación, es una manera de decir. En realidad los seres humanos están todo mezclados, el alma con el cuerpo, como esa canción, O sea, si se te mezcla el alma con el cuerpo es que estás enamorado. Pero entendamos que para explicar las cosas, la pedagogía impone separar las cosas para decir, mira, esto es esto y esto es esto. Como ya que estoy utilizando las dos manos, una cosa es la izquierda, otra cosa es la derecha, utilizamos las dos. Entonces, la pedagogía platónica explica el amor de los cuerpos y el amor de las almas y cómo funcionan cada uno.
Eso funciona combinado en los seres humanos. Habrá seres humanos en que el amor de los cuerpos predomina y cuando el cuerpo no funciona, el amor se acaba. Hay seres humanos que logran que predomine el amor de las almas y ese amor no se acaba. Entonces, entre estos dos almas, no vamos a decir ya hombres, entre estas dos almas hay un vínculo que es evidente. Mirad, la obra de platónica es una cosa inconmensurable. Está toda dedicada a Sócrates. Para ese discípulo no hay otra imagen que la de su maestro. Sabemos perfectamente que todo lo que cuenta Platón en sus diálogos no es Sócrates, ni mucho menos. En eso estamos de acuerdo que son muy diferentes. Pero claro, siendo muy diferentes, el vínculo de ellos es inmortal. Bueno, aquí estamos con él. Y entonces no lo podemos separar. No lo podemos separar. Ni aparte se necesita, ni se debe. Lo que pasa es que, podríamos decir hasta qué punto se han hecho muchos análisis de esto, gente, mucho poco, esto se viene dando vueltas siglos. Aquí han pensado las cabezas más importantes de la humanidad, han pensado sobre esto que estamos hablando y sobre estos personajes. ¿No crees que? Lo que pasa es que es muy bueno que nosotros participemos de eso, no solamente para la gente muy inteligente, sino para la gente sencilla como nosotros, el aprender de esto. Entonces, han estado ahí haciendo, ¿sabes?, análisis y tal, pero hay una cosa que se impone, y es que cuando Platón escribe ese diálogo de la defensa de Sócrates, se ha calculado hace muy poco que ha ocurrido el juicio. Todos los actores de ese juicio están vivos. Y él no va a escribir algo que puedan desmentir. Aquí, eso es de una valoración histórica, eso es una fuente histórica, esto es considerado heurística por los científicos. Es decir, no puede, además de que hay otros que han escrito, y aunque dan una imagen diferente en el sentido de la pluma, Jenofonte es un hombre muy sencillo, escribiendo, y entonces la imagen de Sócrates es diferente porque él no tiene la pluma de Platón. Uno de los grandes genios de la pluma de la humanidad, como Shakespeare, Cervantes, de los grandes. Entonces, no solamente es el pensamiento, es el arte. Platón es muy grande. Jenofonte es muy sencillo, pero no están hablando de hombres diferentes. Dan semblantes diferentes, como dos pintores pintarían una misma cosa diferente, pero están pintando lo mismo. Y luego tenemos todos los que vienen de Sócrates. De Sócrates arrancan todas las escuelas de filosofía. Platón con la Academia, de Platón a Aristóteles, que también va a hablar de Sócrates, o sea, hay una transmisión. De él vienen los cínicos, que van a tener a Sócrates como van a sacar, porque van a los cínicos de Sócrates sacar una parte. Y esa parte que sacan es la que utilizan. Pero de los cínicos luego vienen los estoicos. La estoa dura siglos. Entonces, quiero decir que tenemos una cadena de transmisión tremenda de escuelas de filosofía, todas con remisión a Sócrates. Y Sócrates es el modelo. No hay contradicción. Luego aquí no hay fallo histórico. Yo creo que... Esto está constatado además por las cabezas más agudas que han querido... Hombre, si alguno de los muy listos de la historia hubiese encontrado un mentirón aquí, se forra publicando. Tenemos cada listo por ahí. No, esto no se ha podido. Sí. Yo creo que de esto se ha hablado mucho, ¿no? De si a lo mejor Platón exageraba. O sea, yo creo que en absoluto, porque Sócrates tuvo una repercusión en su época tremenda. Había gente que quería venir de ciudades muy lejanas a conocerlo personalmente. Recuerdo un personaje, creo que era Sirio, un hombre que tenía un gran conocimiento de lo que diríamos hoy fisionomía, es decir, de analizar el rostro y decir los rasgos de una persona por mirarle a la cara. Fisionomía. Eso es. Y era un poco menos, vamos a decir, que un superentendido, un científico, casi un mago de la época. Y viajó largo para conocer personalmente a Sócrates. Eso por un lado quería decir. Y por otro lado, yo creo que Platón, al escribir de ese modo sobre Sócrates, no solamente hace homenaje al que es su maestro, hace homenaje a ese señor llamado Sócrates, aunque no fuera su maestro, yo creo, porque realmente es muy particular, y creo también que hace homenaje a una sabiduría eterna que viene desde el fondo del tiempo y que creo que quiere dejar sentado que eso debe ser transmitido.
de la boca al oído y que debe continuar así siempre. Hasta nuestros días. Hasta desde el fondo del tiempo y hasta el fondo del futuro. En el sentido de que hay una sabiduría, diríamos, verdadera, eterna, siempre válida, que debe ser como una antorcha de fuego transmitida de unos a otros, sin que pese demasiado ese personalismo donde yo tengo mi teoría, sino el hecho de saber realmente cómo son las cosas. Yo creo que Platón hace homenaje a todo esto, o sea, a la persona llamada Sócrates, aunque no fuera su maestro, a ese señor que es su maestro y que le transmite esa sabiduría, y al hecho de que exista esa sabiduría a la que todos debemos aspirar. Esa es la clave más alta, porque eso es la iniciación, que laten los misterios eleusinos, y, en fin, eso ya es la parte de hecho, él misteriosa. cuando muere dice... Es que el último acto de... El último acto dice de ofrendar... Pero no es el último acto de este diálogo. No, el es del último acto, título del diálogo. sí, en el último acto donde se relata la muerte de Sócrates, Él dice, pide que se ofrende un gallo... se había tapado a Sócrates, Sí. ya había callado, porque para que la cicuta haga el efecto más rápido es mejor estar callado. O sea, todo esto tiene una base real de cómo funciona hasta la cicuta. Y él está tapado ya un rato, están todos allí consternados y de pronto se destapa. De un momento. Y dice, un momento. Y le dice a Critón, creo que es, al mismo, que era un gran amigo suyo, no tenéis nada que están muy unidos. Le dice, oye, no olvides de ofrecer un gallo a Esculapio. Debemos un gallo a Esculapio. Esto es, el gallo es Abraxas y es el que canta al amanecer, es símbolo de los misterios. De los misterios y de la iniciación. Y de la Esto ya es iniciación. una clave más difícil. Y Esculapio es el dios de la medicina, es decir, la sabiduría como curadora. Como curadora del alma. de las almas. O sea, Eso lo es debe, misteriosa porque la lo ha- cosa, pero lo ha es curado. clara. Esto es al final de los diálogos que va teniendo. Eso es un otro diálogo Es otro donde se diálogo, narra la sí. muerte, se narra Sí, detalladamente el último día de Platón en la cárcel. Si queréis Sí, continuar al la final apología, del deberíais de leer a continuación Critono del deber, que es cuando él está en la cárcel, Yo he ya leído, le sí. visitan, Sí, toma sí. la cicuta y muere. Sí, claro. Es que Y las aparte últimas de la palabras- apología, luego van todos los diálogos. Eso al- es. Y es... Sí, claro. Ya. Se puede reconstruir, todo es peor que la guerra de la galaxia. Pues sí. Porque la guerra de la galaxia está numerada, pero los diálogos de Platón no están numerados. no. Se puede reconstruir la historia, Puedes ir cogiendo pero la meter cada cosas. está fragmentado. Y ahí uno tiene que ir cogiendo las piezas puedes de un cogerlo, puzzle. sí. Lo hacen a propósito así, te dejan que tú investigues y Ya. te de las cosas si quieres. Claro. Hermanos, también si puedes, porque en esta sociedad que estamos formando nadie puede. Quiero decirte que como ya no hay formación de nada, nadie sabe nada. Han quitado la filosofía, han quitado todo. No sé. La- No solo ante el peligro. Bueno, el que persevera... Lo que haga o no haga el Estado es relativamente bueno o malo. Digo relativamente bueno o malo porque el modelo de Estado que tenemos en todo Occidente es el Estado económico, gobernado por la economía, y por lo tanto no deberíamos de tener, digo yo, aconsejo, grandes esperanzas. Si lo que hacen está bien, que bien. Genial. Y si no está bien, pues tampoco deberíamos de clavarnos puñales por eso. Sino que lo que tiene, una de las cosas buenas de la democracia, tiene varias, es que nos deja libres Sí, de pensar lo que nos dé la gana. Que ya lo pueden hacer. ¿Qué dices? Por los medios de comunicación bombardeando. Escucha, No, pero ahí tienes no que compres tener periódico, criterio. estás talando árboles, Tú tienes que tener no enciendas la tele, estás pagando los anuncios. Yo te hago una relato, te hago un Forzaré relato. tu mente para que no te Tú puedes hacer lo que Tienes que quieras. ser selectivo. Que no, hombre. No. Que no, hombre. No le echemos la culpa. No, pero que primero pague la propaganda, no. La libertad es la libertad. Y el lema de la democracia es la libertad. Y eso es verdad. Que sí, que no me apetece Que la te libertad, toman el sí, carro. lo que digo es que no hay Hombre, que te democracia. toman el tarro está, claro, pues, si son los comerciantes los que gobiernan todo esto, claro, te van a comer el tarro, pero no te lo dejes comer. No, sí, ¿qué hago? Eres libre para Uno no también se lo deja poner libremente. ¿Salgo con una metralleta o qué hago? No, Tienes que esa no nos tener sirve. ese criterio muy Filosofa. exactamente. Y luego No, decidir.
Bueno, no nos vayamos por ahí, que tenemos un tema muy sustancioso para seguir viendo. Bueno, acusarle también de los dioses de la ciudad, ¿no? Sino De no creer en los dioses. Sí, de no creer en esos dioses de la ciudad, sino en esos otros divinos que él, fuera de esos dioses, cree, ¿no? No, es Y lo que le dicta. No, el es que Dios. en realidad la acusación es de que no creen los dioses. No creen los dioses Lo de que la pasa ciudad. que no, Le acusan. en los dioses en general. Lo que pasa que él ahí a Meleto le anda. Sí, bueno, le busca diciendo, A ver, le anda diciendo, a ver, aclárate bonito, porque ¿No creen la luna? claro, me estás diciendo una serie de cosas y luego tú mismo te estás contradiciendo. Porque si no creo en los dioses, entonces si te digo que, o sea, no sé cómo ahora no me sale cómo, Sí, pero sí, si te digo que creo en los genios, que son hijos de los dioses, y dirás, o sea, si he dicho que creo en los genios, que son hijos de los dioses, ¿cómo es posible que crean los genios y no en los dioses? El tipo de razonamiento socrático es, dice, vamos a ver, si yo creo en las cosas de los caballos, Sí, puede ser que no crea en los caballos. Sí, exactamente. Ese tipo de violencia que Sí, dice. sí. Claro, Pero si yo creo en cosas divinas, Ya. ¿cómo puede ser que me digas que no creo en los dioses? Por ejemplo, los genios que se dicen hijos de los dioses. Y sigue razonando. Si yo creo en los hijos, ¿cómo no voy a creer en los padres? Que no haya padres. Si hay hijos, ¿cómo no va a haber padres? ¿No? Ese es el tipo de razonamiento. Claro, en realidad lo que está diciendo es que este hombre quería ponerle algo y agarró eso y luego no tenía por dónde Sí, sostenerlo. pero no tenía salida. Claro. En piedad se entendía una persona que no conecta con lo trascendente, con lo sagrado. Era esto, porque la palabra Dios es para nosotros es muy Lo extraña. que nosotros llamamos hoy materialismo. Esto es, Lo que se llamamos le acusa de materialismo. materialismo. Dios Eso es no, impiedad. Eso es Dios, impiedad, ya. material, eso es lo que quería decir. Una Le persona dice en que un momento, es que tú tiene crees. trascendencia, Sí, y nadie más sí, que- pero- Hay un momento en el diálogo en el que tú crees que el sol y la luna son piedras. Sí. Fíjate, o sea, Claro, nadie- materialismo. Lo que nosotros llamamos materialismo, la Tal ciencia cual. materialista, que cree en la materia pero no en el espíritu, a eso le llamamos impiedad. Claro, hay que traducir el lenguaje de la época Sí, a claro, el nosotros. lenguaje de la época Entonces, está eso lo bastante aclaraba. claro. Sí, Entonces, está en bastante realidad se le claro. acusa de algo que es que, vamos, o sea, nada más Sí. lejos de, porque persona más trascendente que él, impresionante. De No hecho, se los- como ha dicho luego ella, Jolín, está diciendo, pues no tengo problema porque sé que tengo un alma inmortal, o sea, más trascendente que eso también, Sí, bueno, sí. pensarlo. No sé. Sí, hay cosas que hay que traducir un poco porque Sí, claro. el lenguaje efectivamente no es el mismo. Todo esto provenía de lo que los textos llaman presocráticos, que por otro nombre los físicos, que no son tampoco los físicos de hoy día. La fisis griega es el universo manifestado, entonces eso es la fisis. Entonces ellos, los físicos son los que investigan la fisis, o sea, la forma del universo, y los objetos planetarios, estelares, la materia. La investigan, no quiere decir que crean que eso es todo, pero se había ido deslizando en Atenas claro, es que detrás de esto hay varias cosas. Una son los prejuicios. ¿Qué prejuicios hay? ¿Qué manías? ¿A qué se le ha cogido manía? ¿Qué se ha visto mal en Atenas en los últimos años? Desde antes de la guerra del Peloponeso y luego por la guerra del Peloponeso y tal. Pues se ha ido deslizando que estos físicos, estos investigadores que estudian lo que está en el cielo y lo que está debajo de la tierra, lo menciona varias veces como unas expresiones de aquel tiempo, que uno dice, bueno, ¿y eso? Bueno, interpretan materialmente el universo y dicen que no hay dioses. Entonces esto se había ido deslizando, como que esta gente destruye la religión, destruye las creencias, destruye lo sagrado, y que además eso ha tenido que ver con la decadencia de Atenas. Es decir, cuando se ha sufrido mucho, se han tenido muchas pérdidas, se buscan siempre culpables, y hay un residuo en Atenas de buscar
¿En qué se ha fallado? ¿Por qué Atenas ha fracasado? Y este es uno, no es todo, este es uno. Esto se ha ido deslizando. Esta gente tiene mala fama. Tener en cuenta que menciona Sócrates a Anaxágoras y dice, a ver si creéis que yo soy Anaxágoras, pero es que Anaxágoras ya le habían imputado esto, porque Anaxágoras daba una explicación material del universo, lo que llamaban los griegos la ile. Son conceptos de la forma, o sea, explicaba la forma de las cosas. Sí, pero no desprovista de Anaxágoras ya, porque era maestro, estaba en el círculo de Pericles, si no Anaxágoras se lo cargan, estuvieron a punto. Y esto viene de 30 o 40 años atrás o más, ¿vale? Pero todo esto persiste, todo esto está latente en Atenas. De ahí la acusación de impiedad. Es decir, los que montan la acusación se lo piensan muy bien. Lo que no sabemos, lo que tú has dicho al principio, yo no se me olvida porque yo tampoco, no creas que, no es tan fácil decir el porqué de las cosas, porque hay varias causas que podríamos llamar causas. Aristóteles las distinguía, las causas directas. Yo voy a decir causas directas o indirectas. La causa real, la causa de las causas es muy difícil. Yo creo que no la conocemos. Pero luego hay causas derivadas. Entonces, las causas de la condena vienen porque se ha montado una acusación muy bien pensada que no está pensada. Aquí el tema es que no está pensada ni por Melito, ni por Anito, ni por Licón, que son los tres acusadores oficiales, sino que esa gente son títeres de algo que está detrás. Y ahí sería otra historia, que no lo sabemos. Entonces, a estos han sido manejados por esos siglos y han montado la acusación. La acusación está muy bien montada. Y prácticamente le dejan la presentación de la acusación al más tonto de los tres. Ya, porque no sabía ni cómo le daba el aire. En el diálogo se ve que el acusado tiene derecho a interrogar al acusador y es un idiota, tío. Vamos, está reflejado ahí. Y Platón no miente porque estaba vivo, porque Platón refleja, es un cronista, es un idiota, tío. Es un títere. Anito era un personaje de más envergadura en plan de poder, tampoco creo que de inteligencia. Porque hay una cuestión que es poco conocida, que yo la conté hace 2 años, pero esas cuestiones cuestan de pillar. Anito tenía un hijo, era un hombre de poder, vamos a decir, poderoso económicamente, es como si tuviera una buena empresa, ¿no? Y estaba vinculado a los políticos, como esos entramados que hay hoy en empresas políticas. Y este tenía un hijo, y él quería que el hijo lo quería meter en la empresa, que fuera como él, la empresa era de curtido, y lo quería meter de curtidor. Y este hijo había tenido uno de los jóvenes, de hijos de ricos, que había estado con Sócrates. Y Sócrates lo había conocido y sabía que el chico no quería ser lo que el padre quería que fuera. Era un chico muy inteligente, de estos que hoy día a veces se dice, superdotados, y que tienen problemas porque no se les da la educación adecuada. Y entonces a Sócrates, como no podía ser de otra manera, no se le ocurre otra cosa que advertirle al padre, a Anito. Oye, tu hijo tal, y le advierte. El padre no le hace ni repajo. En el caso, como es típico de la gente soberbia y de la gente así, y luego el hijo se le alcoholiza y no sé si se suicida, no recuerdo. Es una cosa muy grave. Entonces Anito estaba resentidísimo. Estas son causas secundarias de todas maneras. Es decir, que utilizan a gente, a idiotas útiles, a los tontos útiles, gente resentida, pero esta gente, y luego Licón, tampoco era nadie, ni aparece, no es nadie. Entonces, utilizan a esta gente para montar una acusación muy bien pensada y muy bien montada. Sí, donde sabían que Sócrates no tenía escapatoria como Sócrates, a no ser que, vamos a ver, yo adivino que lo que quieren es doblegarlo. O sea, lo que quieren de un hombre así es doblegarlo, es humillarlo, es venganza, y él lo dice, envidia. Gente que lo envidiaba, lo dice 2 veces en el diálogo, que Sócrates no tiene ningún resentimiento, pero él dice, yo voy a hablar con la verdad que es de mi vida. Pues es gente envidiosa, gente maligna, gente poderosa, que utiliza a estos tres y montan la trama, porque saben que poniendo a Sócrates en esa coyuntura, o lo doblegan, y aparte lo quieren probar, hay un instinto ahí
de ver si hasta qué punto llega. Que yo no puedo adivinar, igual los que montan esto también tienen un punto de idiotez bastante grande, pero si yo no lo puedo saber, pero es posible que sean también bastante idiotas, aunque sean más listos, pues no se piñen una cosa con la otra. Y crean ellos que Sócrates se va a doblegar. Igual creían que Sócrates se iba a doblegar. Y cuando Sócrates no se doblega, arrasa. Le sale el tiro por la culata. Claro, arrasa con ellos. Vamos a decir, Sócrates arrasa con ellos. Puede parecer que Sócrates ha montado esto. No, nada de eso. A Sócrates le han montado esto. Y yo creo también que es una lección, a mí me parece muy buena, a lo largo de la historia, cómo se montan acusaciones, siempre sucede, a determinados personajes, que son acusaciones sin fundamento, o sea, sin ningún fundamento. No, pero Maribel, tiene que ser prejuicios de la época, tiene que ser pero un momento, que quiero decir algo, es sin fundamento ninguno, porque ninguna de las dos cosas se le puede acusar realmente a Sócrates, pero siempre queda la duda en las gentes acerca de esas acusaciones y de esas difamaciones. No, pero la gente no tiene armas, la gente no tiene... Claro, que es una lección muy importante para nosotros, porque siempre queda la duda, pero siempre hacia estos personajes, y es recurrente esto, claro, se utilizan prejuicios de la época siempre, por eso cuela. Por eso hoy día tú quieres acusar, lo que pasa es que ya se ha vulgarizado mucho, sí. Pero tú quieres acusar, todo el mundo lo utiliza. Quiere decir el peor insulto que se le ocurre, eres un nazi. Sí. Pero yo recuerdo cuando era niño, hace ya 60 años, pero bueno, con 10 años todavía yo vi películas y el peor insulto que había era ser un judío. Sí. Yo recuerdo una película, estaba viendo niño que en el momento cumbre de la película, una madre desesperada, a un hijo corrompido, que era lo peor de lo peor, le dice ¡judío! Eso es en España, hace 50 años, claro. Tan barbárico es una cosa como la otra. Claro, hoy día decimos, le ha llamado a alguien judío. Algún día diremos, y se insultaba a la gente diciendo nazi. Pero sí, porque aparte está, los nazis, vamos a ver, el Partido Nacional Socialista Alemán, que gobernó en Alemania, montó tal pirula hasta el año 45. Bueno, y en el año 2015, ¿dónde están los nazis? Porque bueno, judío es una religión. Quiero decir, son prejuicios, no tienen fundamento, pero hacen efecto. Mucho. En la ignorancia de la religión. Sócrates habla de Dios. Desde el principio ya hace una radiografía. Tal, todo esto. Pero por eso, como con lo que dice Maribel, es que en realidad yo cuando al leer ese diálogo también era como que es muy actual, porque cada uno está viendo, o sea, puede elegir de qué lado está. O sea, se entiende que toda esa, no sé cómo decir, esa masa de ignorancia que está acusando, y si tú te dejas convencer por este lado oscuro, ya que estamos también con... pues sí, te puedes dejar... o sea, anulas tu razonamiento y dices, pues igual sí tienes razón. Pero luego ves, o sea, justamente como dice también, cuando Sócrates siempre se queda ahí, dice, no, pero en realidad, o sea, y uno cada vez en su vida es la lucha entre lo oscuro y lo luminoso, pero es que es actual, o sea, al final se puede elegir, ¿no? Al final se puede elegir cada uno. Yo no, desde luego. Es que no tienes ningún dato, te están bombardeando todo el rato con la versión que quieren. Lo más que puedes es decir, seguro que si tanto insisten es lo contrario, pero nada más, porque nadie tiene la información ni tiene nada. No se lo pasaría en Atenas. Digo respecto a cosas más de juicios y de tal, no me estoy refiriendo a la verdad y eso, que ya eso cada uno lo... Pero las personas, conocer a las personas, cada uno tiene su... No, claro, eso es otra cosa. Fíjate la cantidad de gente que le conocía. Vamos, no se podría decir que no le conocía. Yo creo que ninguna tesis. Eso es lo que digo exactamente. Y lo eficaz que puede llegar a ser. Sí. Y está esa lucha que decía Ana, y eso está desde hace miles de años, sigue estando, es muy actual y seguirá estando. Cuando quieren difamar a alguien, empiezan a difamar y la gente que lo conoce bien, pero la gente que no conoce dice, yo estoy dando la razón. Pero si investiga, porque hay cosas que, bueno, puedes investigar, pero hay otras cosas que sí. Sí, ya. Mira, hay otras cosas que sí. Ya
sentado. Y aún conociendo, queda la duda. O sea, sí, porque No, a veces a ver. es veneno inoculado. Es que ya funcionaba el dicho ese que tenemos de que cuando el río suena, agua lleva. Entonces, como has dicho antes, el diálogo comienza con Sócrates explicando por qué suena el río. Claro, el río suena no porque lleva agua. Porque ¿quién ha echado el agua? Vamos a ver. ¿Quién hace el agua y quién lo hace sonar? Él dice, el río suena. Se dice una serie de cosas de mí, o las han dicho desde niños. Desde niños. Va a ser muy difícil que yo, en el tiempo que tengo, las saque de vuestras mentes. Pero yo, de todas formas, voy a referirme a esos primeros acusadores míos. O sea, Sócrates está diciendo quién echa el agua para que el río suene. Porque eso la gente no lo... Eso, es difícil llegar y decir... Nuestra mente suele ser un poco... Porque el río suena, agua lleva. Pero deberíamos seguir pensando, sí. Claro que lleva agua, pero ¿de dónde ha salido ese agua? Claro. ¿Quién la ha puesto? ¿Quién la hace circular? ¿Quién la hace sonar? Los periodistas. Pobre Los que hacen de periodistas, sin ser. Y luego también están los mismos prejuicios que todos tenemos, que ahí eso sí que sería la lucha esa de a ver si me dejo arrastrar por mis prejuicios o no. Eso lo podemos llevar día a día sin ir a nada muy Sí, porque trascendental. a veces uno prefiere pensar que el otro tal para afirmarse en lo que quiere hacer, o sea, pero no es que el otro sea tal y cual, sino que uno prefiere pensar así. Sí, o algo que a ti no te ha gustado y entonces igual eras tú que estabas haciendo algo mal, pero yo no quiero ver que estaba haciendo eso mal. Pues sí, es que sí, eso es que... A ver, yo a Sócrates no lo estoy en profundidad, por tanto no sé si lo que pueda aportar tema de trascendencia o no. Lo cierto es que personajes como este que tienen cierta trascendencia se suele combatir con prejuicio en la época. Y hay una cierta presión social que a los que no vemos las cosas como esta gente nos puede bastante. Entonces Sócrates, yo creo que era consciente, no creo, estoy seguro que era muy consciente de esto. Y él jugó e interpretó su papel, el que le correspondía. Entonces, que la cosa terminó en un juicio, en muerte y tragedia, pues creo que personajes como este, además, la muerte les inmortaliza. Entonces aquí ya empieza a jugar la figura también de Platón. Para mí Platón es un complemento de Sócrates. Sócrates hizo lo que tenía que hacer. Él no era un divulgador, para eso estaba Platón. Entonces Platón sabía para qué le correspondía y jugó también su papel. Y me quedé en blanco. O sea, por los pantalones. Ya es raro que se quede en blanco. Todavía no me llamaban así. Todavía no le llegó nada. No, lo cierto es eso, que a lo que iba, que este tipo de personajes que gozan de cierta trascendencia siempre se tienen que buscar alguna artimaña, poca o mucha importancia, pero es mucho menos importante de lo que está profesando esta persona. Va mucho más allá. Entonces parece que al final hay un cierto enfrentamiento entre dos poderes, llámale el sombra, lo que tú quieras, y lo que estamos en el medio vemos el montaje y actuamos dependiendo del montaje. Pero solamente la persona que está juzgada y quien ha hecho lo posible para que le juzguen son los que saben en el papel real de lo que está pasando. Para mí, Sócrates, Platón y los que montaron el teatro de juicio. Los demás interpretaron un papel simplemente. Y creo además que era necesario. El papel es el coro, la tragedia griega. El coro es el que... Ahora los votantes, aunque tú digas que no. Ahora los votantes. Bien, en aquel entonces el tribunal es un coro. Está muy bien la imagen. O sea, que es un teatro, hay quienes saben lo que está ocurriendo, Sócrates lo sabe perfectamente, hay otros que lo saben lo que está ocurriendo, y los otros están allí interpretando el papel que les han asignado. De coníferos, levantando la voz, gritando, escuchando y pobrecito. También es verdad que, como antes hemos dicho, que tiene muchas claves, que en cada uno de nosotros también es toda esta historia, está porque en cada uno de nosotros puede estar Sócrates, Platón, sus jueces, sus acusadores, los atenienses, o sea, todo eso yo creo que es un mundo que está dentro de cada uno. Entonces saber qué papel jugamos en cada momento de nuestra vida, ¿no? Somos el acusador, somos el acusado, somos
en fin, todo eso, ¿no? Yo creo que eso también es muy real, lo de fuera y lo de dentro. Yo creo que también hay que tener en cuenta que en el momento social entonces aparece una persona en un momento en que existía política, religión y poesía, es decir, y vienen te plantear algo parecido que nadie sabía que era filosofía, o no sé si existía la palabra ya, creo que no. Entonces te plantea otra alternativa, evidentemente va a chocar con poderes muy fuertes. No, eso es muy... No sabían lo que era la filosofía. No, sí. A Sócrates lo confunden con un sofista. En el juicio también está cómo él se defiende diciendo, cuando se defiende de la corrupción, él se defiende por la mesa. Cuando se defiende de la acusación de la corrupción de los jóvenes, él dice, bueno, lo que no podrán decir ni siquiera mis acusadores es que yo les he cobrado. Es decir, primero, yo no soy maestro de nadie. Yo no he ido a decir que les quiero enseñar. Hay otros que sí, y los menciona con todos, y los menciona, pero los menciona no acusando, los menciona diciendo gente magnífica como Gorgias, Protágoras no, que es el patriarca, Gorgias, Hipias, los menciona a los grandes maestros del sofismo, que estos sí les dicen que ellos les van a enseñar, les piden que abandonen a sus maestros, que no les cobran nada, y ellos les cobran. Dice, y bueno, dice, conozco uno que se ha pagado más que todos juntos. Entonces, todo esto lo relata, lo relata. Entonces, él se tiene que defender de que él no es un sofista, porque no se sabe todavía en Atenas lo que es un filósofo. Eso es verdad. No se conoce la filosofía. Ni se lo distingue de un sofista. No. Bueno, eso es en Atenas hace 2400 años y yo creo que hoy día también. Pues eso lo convierte en un provocador. Claro. Eso lo convierte en un provocador que está dando una alternativa de trascendencia que hasta el momento no existe. Lo más lógico es que quienes tengan el poder sobre lo que ya está establecido quieran quitárselo del medio. Sí. Es que a mí la vida de Sócrates, que no lo conozco mucho, conozco a ti, ahora me mira un poco más y tal, me recuerda un poco la vida de Jesús. O sea, la búsqueda de la verdad tiene una dimensión que está claro que no es humana, o sea, él está por encima, es otra cosa, ¿no? Y luego su muerte, que es el claro ejemplo, o sea, hasta dónde es consecuente, ¿no? Y yo creo que es algo de eso. Entonces, ver a Sócrates como humano es que yo casi se me escapa, ¿no? O sea, que creo que se acerca y tiene otra dimensión. Y de hecho, la muerte es un claro ejemplo de su manifestación hasta el grado donde lo lleva, ¿no? Él no era un tío normal, eso está claro. Entonces estaba, yo creo que... Nadie podría decir que es normal. Sí, no, pero digo, también cuando habla de la ignorancia de la gente, en realidad es porque no sabe, ¿no? Es decir, hay que buscar hasta el fondo, ¿no? Hay que buscar la verdad cuando Jesús muere y dice, bueno, es que no sabe lo que hacen, ¿no? O sea, yo creo que hay, no sé, yo veo algo de eso, ¿no? Es un paralelismo que se ha hecho. Se ha hecho ese paralelismo. Ah, no lo sabía. Sí, cuando lo lees estás pensando en la vida de Jesús, exactamente, la vida y la muerte. Igual. Hombre, no es lo mismo, igual, a ver, diferente. Pero sí se ha hecho muchas veces. Pero los grandes personajes, si te pones a... tienen paralelismo. Es lo que dices tú, hay algo que a los demás se nos escapa. Dicen, ¿por qué? Ignorar, y lo quieren, como decía, claro, se lo quieren zumbar porque pone crisis al resto. Les viene a decir lo minoritarias que son de alguna forma, ¿no? Sí, pero con Sócrates no podemos hacer, ni deberíamos hacer teología, en el sentido que más o menos... Yo digo como personaje histórico, si quieres, no tanto... La teología y no vamos a entrar en eso. Sócrates es un hombre. Ahora, hay una parte del diálogo donde se describe a sí mismo con la misión que tiene. Y entonces esa misión se la ha conferido, él se remite al dios, no lo menciona nunca por su nombre, al dios de Delfos, que es Apolo. Sócrates es un hijo de lo apolíneo, y él ha recibido a través del oráculo de Delfos y a través de sueños, solo lo menciona una vez, a través de sueños, esa misión, la misión de educar al ciudadano ateniense, de sacrificar su vida en el sentido de no ocuparse, y eso lo reitera 2 veces, de sus bienes personales, de su hacienda, de su familia, más que en lo mínimo, en lo indispensable. Tampoco se ocupa del poder, de entrar en política, de querer dirigir una asamblea, de querer obtener magistraturas,
de querer escalar, o sea, hace todo un relato de lo que no hace por orden del Dios. Es decir, él tiene una misión y él está cumpliendo esa misión. Y es lo que más revuelve a los atenienses al final, porque les dice, él les advierte: si me liberaseis, si me exculpaseis y me dijeseis, Sócrates, quédate tranquilo, apártate, vive tu vida, no te metas con nadie, no te queremos oír por ahí preguntando ni dialogando, no lo haría, no os obedecería, porque yo he recibido una misión y esa misión es la que tengo que cumplir. Y entonces él se refiere al dios de Delfo, por una parte, que no solamente ha dado el oráculo, sino que lo dice directamente, que ha recibido la misión de educar a la ciudad. Se refiere al daimon. El daimon es algo subjetivo, es algo que está con él desde niño, así lo relata. Daimon es en romano, en latín, que lo conocemos mejor, genio, un genio. Eso lo hemos heredado, decimos buen genio, mal genio, porque decimos que alguien tiene mal genio. El genio forma parte, es lo que en psicología, por daros una orientación, en psicología Freud señaló como el superyo. Luego no lo desarrolló, lo ha desarrollado mucho más Jung, ese tema desde el punto de vista psicológico, y luego desde el punto de vista de las doctrinas que nosotros más o menos manejamos, que tienen raíz oriental, es el yo superior. Por ejemplo, relativo al Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita está expresado lo que es el yo superior, lo que es el yo inferior. Entonces, el yo inferior es la personalidad, es lo que somos como personas, como elemento social, es nuestro DNI, es nuestra historia, es nuestro currículum, es nuestro comportamiento y es nuestra moral también. El hombre moral es la personalidad. Y el yo superior es el guía, que puede estar despierto o no. Lo que hace a Sócrates diferente es que en él está despierto, le habla y le obedece. Y él señala que esa misión es también despertar las conciencias de los otros. Claro, él va a despertar las conciencias, a despertar ese yo en los demás, porque eso es lo que a un hombre, a una mujer, a un ser humano lo hace libre. Esa conciencia despierta que es tu guía. Y entonces él dice, textualmente, y estoy remitiéndome al diálogo, él dice que ese yo nunca le dice lo que tiene que hacer. Eso ya se lo ha dicho Dios. O sea, él no ha recibido su misión de su yo interno. Es algo sagrado, es algo que está por encima de él. De ahí recibe la misión. Sino que el yo interno, el daimon, lo corrige, es decir, le impide cometer errores aún en cosas pequeñas, textual. Yo añado, eso lo tenemos todos. ¿Cuál es el problema? Escuchar y obedecer. Cuando lo escuchamos, como no conviene, generalmente escuchar eso te lleva a pérdidas. No puedes aprovecharte de nadie, no puedes cometer injusticias, no puedes tener ventajas sobre los demás, no puedes ser egoísta directamente, es decir, ponerte a ti por encima de los demás. No puedes, esa conciencia no te deja. Entonces esa conciencia está, eso es una enseñanza, los orientales saben mucho de esto, lo describen perfectamente. Hay textos donde está descrito, estoy fundiendo cosas. Entonces en Sócrates no te explican nada. En Sócrates te están enseñando cómo funciona. De verdad, no puedes, ¿por qué? ¿Porque te parece mal o porque? ¿Yo qué he dicho? Que no puedes hacer algo que no vaya contra la ética o que vaya contra la ética o qué tal, ¿por qué? Esa conciencia está vigilando tus pasos. No te puedo decir que está mal, pero poderlo siempre podrás hacerlo mal. Claro, no. ¿Cuál de las dos cosas es a la que te estás refiriendo? Me vuelvo a explicar. Yo he dicho, todos lo tenemos. ¿Cuál es el problema? Escucharlo y obedecerlo. Y obedecerlo, vale. Claro, si tú lo escuchas y no lo obedeces, no pasa nada. Haces lo que te da la gana. Pero bueno, ahí están las personas que tienen mala conciencia, lo que hacen. Vamos a ver, esto crea problemas de conciencia. Pero vamos a ver, los problemas de conciencia los tienen quienes tienen conciencia. A base de no escuchar, a base de no obedecer, la conciencia se pierde. Y hay seres humanos que la pierden. Y eso ya no son humanos. Fijaros lo que digo, eso no es humanidad. Esto es una aseveración que me atrevo a hacer, porque ahí lo que está es modelado, dibujado lo que es un ser humano.
sea, quedó para la historia. ¿Qué es un ser humano? Eso es un ser humano. Eso lo dice un poco en Macbeth, Shakespeare. ¿Eh? Lo dice un poco en Macbeth, Shakespeare, cuando le dice, pero no si has sido hombre para esto, no, pero si tienes que ser más hombre, no sería más hombre. O sea, bueno, lo que estás diciendo de que si te pierdes esta ya no sigues en la ruta del ser humano. No me acuerdo, justo, no le digo así. Para mí la clave más importante es que está para toda la cultura a la que nosotros pertenecemos desde hace 2400 años, perfilado, dibujado, modelado, explicado, retratado lo que es un ser humano. Y ahí, para gente que quiera investigar, profundizar, para gente sencilla y para genios, es inagotable. Digo, porque me estoy acordando de lo de despertar conciencias, que es todavía mucho más explícito cuando habla de que su madre era partera y ayudaba a alumbrar y que él hacía lo mismo. O sea, era partero de almas, o sea, de nacer, que nazca la conciencia, ¿no? Que despierte y nazca la conciencia para ser realmente nosotros mismos y ser realmente libres. Y entonces se puede ser íntegro, porque si no... Y estoy de acuerdo con eso que nos han enseñado siempre en historia, filosofía y tal, que en Atenas, en esos siglos, es cuando se pasó del mito al logos. Eso es una explicación. Claro, no, es que te lo repiten hasta la aburrimiento. Ya, pero porque muy bonito, suena muy bien. Suena muy bien, pero y las palabras griegas, no. son palabras griegas que suenan muy bien y son palabras ricas. Pero no, yo creo que el logos también estaba antes. Claro, estaba el mito y el logos. Sigue estando. Los academicismos. Claro, es que es como una cosa que te deja así de bueno. Sí. Ahora me asiento en el logos, no ves, que somos muy... Sí, como que han sacado algo novedoso. No, pero es que eso te lo repites muy antes. En realidad es lo único. Bueno, mirad, si no lo tomáis en términos absolutos, si tratáis de entender lo que se dice y se toma de una manera pedagógica, pues es una manera de explicar. Es verdad que lo que pasa es que no es real, porque las claves más importantes de Platón están en los mitos. Claro, no se puede decir. Pero es que Platón es idealista. Pero el desarrollo es logos, es dialéctica, es lógica. Claro, que tampoco. Fijaros, es una cosa increíble la completura. Platón hace toda su obra en diálogo, aunque no sean diálogos, porque esto no es un diálogo. Pone solamente a Sócrates hablando a vosotros. El Timeo, que es una cosa descomunal, no es un diálogo, pero él tiene forma de diálogo. El formato, él presenta todo en forma de diálogos y dentro están los mitos. Entonces no se ha pasado del mito al logo. Es una forma académica de decir que es bonita, que puede gustar, pero no hay que creérsela. Lo que tenemos que tratar es de entender las palabras. Siempre, las palabras que utilicemos, más bonitas o no, tratar de entenderlas para saber si lo que estamos diciendo se parece a la verdad. De todos modos, yo desde el principio me preguntaba cómo Sócrates había llegado a ese dominio, es decir, de la personalidad, porque parece ser que le habían dicho que había nacido con unas características fisionómicas desfavorables. Él había conseguido llegar a ese dominio. Es el hombre completo, el hombre que nos muestra, que es el ejemplo del ser humano. A mí lo que me interesa es cómo se puede caminar hacia eso. Cómo, aparentemente, Sócrates, no tenemos datos, él encuentra una misión, parecería, esto es una teoría, claro, es el daimon el que le guía, él se deja llevar por el daimon lo corrige. La corrige. Es el corrector moral. Vale, sí. Lo corrige, el daimon no le dice. Pero ¿cómo? Es el tema. A mí, yo iba a preguntar, ¿cómo es posible dominar la personalidad? Al final te la contesta. Porque es que lo domina durante gran parte de su vida. Pero él dice que cómo ha llegado a eso, pues él ha ido preguntando, comprobando las cosas, viendo qué le parece bien, qué le parece, o sea, hablando con la gente y viendo, pues esto está bien, esto, o sea, él en algún momento además lo explica muy bien, que en realidad eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Sí, pero no me refiero a eso, me refiero al el perder el miedo a la muerte, el enfrentarse a la muerte, el estar componiendo versos poco tiempo antes de que le dé la cicuta. Pero eso es porque había llegado a un punto, claro, o sea, sí, no, pero también cuenta Xenofonte
de que su mujer le echaba cubos de agua por la cabeza. Sí. Le echaba cubos de agua y él no reaccionaba. O sea, él lo admitía y no reaccionaba. Decía, para eso hace falta bastante control. Decía, Mucho control. cuando Jantipa truena, luego llueve. Claro. Y le decía, Sócrates, ¿por qué lo consientes? Claro. Como diciéndole, Sí. había un cierto tal, que un hombre o una mujer le contase públicamente, En lo aquellos incitaban, tiempos. le incitaban, no sus amigos más directos, sino gente, le incitaba a meterle mano a su mujer, a meterle caña. Y él decía, eso quisierais vosotros. Eso quisierais vosotros ver. Pero eso es trabajo. No, y decía que... vamos a ver, eso lo explica Juan Carlos, él lo explica. Dice, mira, ciertas mujeres son como los caballos salvajes. Dice, tú coges un caballo salvaje y consigues domarlo, no vas a tener problema luego con ningún caballo. Entonces, él decía que él, Jantipa, de alguna manera la pone como su maestra, lo entrena. Le entrena a él y él se ejercita. Entonces, el ejercicio es lo que nos hace... él no desaprovecha las oportunidades de ejercitarse a lo largo de toda su vida. Pero no es solo para él, es un entrenador, un coach. Ahora tiene un coach. Su coach lo tenía en casa. Entonces, nosotros sabemos muchas cosas. La diferencia está en el ejercicio que hacemos. O sea, somos fieles a nosotros mismos, obedecemos, nos ejercitamos. El que sí se domina más, el que no se domina nunca. O sea, porque no ejercita. Claro, y eso es constantemente. Se solucionaba el problema de la violencia de género. Por ejemplo. Entre otras cosas, entre otras muchas cosas que se solucionarían. Por supuesto. Uy, habría mucho más entendimiento, concordia. ¿Por qué? Pues porque era una persona que se prestaba realmente a dialogar, a buscar caminos para las cosas. Y claro, lo de ejercitarse no es hoy me ejercito, mañana me despierto y ya veré qué hago. No, es todos los días y constantemente, claro, es esa vigilancia, ¿no? Un poquito, claro. Sí, lo que preguntas es cómo se tiene esa forma de ser. Pero eso es que si no, Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Te la educan o la heredas? Vamos a ver. O es una mezcla. Pero vamos, no creo que la educación nos la dé. Paco, ¿me permite responder? Sí. Desde mi humilde opinión, claro. Dime cómo has conseguido tú tus músculos. No, es que así se consigue los squats. A ver, yo lo que pienso, este es un concepto personal y no que tenga más conocimiento que nadie, es mi forma de verlo. Lo que pasa con Sócrates, como con Jesucristo, cualquier personaje así relevante que te puede dejar una enseñanza, yo creo que a la hora de estudiarlo no es lo que yo aprenda de él, sino que yo intente comprender lo que este personaje comprendió. O sea, del conocimiento a la comprensión hay un paso que parece a veces un poco difuso, pero hay un paso importante. Entonces, hay muchas cosas de Sócrates que yo desconozco, muchísimas. Además, yo estoy empezando a estudiar ahora y todavía me sorprendo. Pero yo creo que la esencia es donde hay que ir. Entonces, Sócrates era un sabio, pero un sabio no porque supiera, mismo lo decía, yo no sé nada. Era que Sócrates entendía y comprendía sobre lo que era la vida y sobre lo que era él. Entonces, nuestra forma de actuar respecto a esta cosa es no darle tantas vueltas a un filósofo o a un sabio porque vamos a andar en un círculo. Entonces aquí vuelvo a pensar, ¿y por qué tú no lo consigues y por qué? Cuando me estoy olvidando de mí. Entonces, si yo estoy viendo un modelo, ese modelo tengo que trasladarlo a mi vida. No es que voy a hacer una imitación de él, porque cada uno tiene una forma diferente de desarrollar estas cosas. Entonces, si él, con su forma de ser y con la sociedad que tenía en ese entonces, consiguió lo que consiguió, yo no tengo por qué aspirar a eso, lo mismo mi camino es otro, pero por lo menos entiendo la esencia, que es comprenderlo. Vaya discurso general. Sí, centrarse en lo que uno puede hacer y integrarlo y trabajar uno mismo, claro. Eso me refiero. Sí, claro. Bueno, como veo que igual sí. alguno ya quiere. Antes de acabar, quería leeros, es justo lo del final de la apología, pues para que lo llevemos, como ha dicho Andrés, lo llevemos un poco con nosotros, lo guardemos en el cofre de oro y reflexionemos sobre ello para aplicarlo en la medida de nuestras posibilidades. Es preciso que también vosotros, jueces, estéis llenos de esperanza con respecto a la muerte y tengáis en el ánimo esta sola verdad, que no existe mal alguno para el hombre bueno, ni cuando vive ni después de muerto, y que los dioses no se desentienden de sus dificultades.
Tampoco lo que ahora me ha sucedido ha sido por casualidad, sino que tengo la evidencia de que ya era mejor para mí morir y librarme de trabajos. Por esta razón, en ningún momento la señal divina me ha detenido, y por eso no me irrito mucho con los que me han condenado ni con los acusadores. No obstante, ellos no me condenaron ni acusaron con esta idea, sino creyendo que me hacían daño. Es justo que se les haga ese reproche. Sin embargo, les pido una sola cosa. Cuando mis hijos sean mayores, atenienses, castigadlos causándole las mismas molestias que yo a vosotros, si os parece que se preocupan del dinero o de otra cosa, cualquiera antes que de la virtud. Y si creen que son algo sin serlo, reprochadles, como yo a vosotros, que no se preocupan de lo que es necesario y que creen ser algo sin ser dignos de nada. Si hacéis esto, mis hijos y yo habremos recibido un justo pago de vosotros. Pero es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor? Es algo oculto para todos, excepto para Dios.